Buenas, buenas, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y hoy estamos aquí en dijes para tiradores, ¿vale? Como siempre, este va a ser el segundo vídeo que tenemos. Ya tenemos el vídeo de dijes para tanques, ¿vale? Y aquí vamos a sacar el dije de tiradores, que la verdad que es uno de los dijes que más me ha costado, ¿vale? De configurar. Y en cierta manera que más me ha dado dolor de cabeza porque hay tantas variantes que los tiradores es en sí mismo un cubo de Rubik, ¿vale? Y ahora lo vamos a entender, ¿vale? Vamos a entrar y vamos a empezar con Marily, que seguramente es un personaje que todos, por no decir muchos, tendréis aquí, ¿vale? Y, disculpad aquí, vamos, que los he ordenado mal, ¿vale? Vamos a empezar por Marily, seguiremos con Odi y Cecia, ¿vale? Que son los tres tiradores que la mayoría de gente suele tener y ya después pasaremos con el resto de tiradores, ¿vale? Empezando con Marily. Marily ya estuve comentando en el vídeo de dijes que a mí me gustaba mucho llevarla con el dije de sobrecarga por el tema de la mejora de crítico. Y después de haber preguntado mucho y de ciertas preguntas, me reafirmo. Me reafirmo, es un dije que la verdad, aunque no lo recomienden, es para mí uno de los mejores dijes para Marily, porque, como ya explicamos en el otro vídeo, no solo va a aumentar el daño o el porcentaje de daño de crítico, sino que va a cortarlo desde cerca. O sea, lo que va a hacer es que si tenemos un índice de crítico del 100% al 200%, o sea, dentro de ese porcentaje de daño aumentado, lo que va a ocurrir es que ese 14 vamos a empezar, en vez de en 100, vamos a empezar en 114 y vamos a acabar en 214. Con lo cual, no solo vamos a cortar el índice de críticos, sino que lo vamos a aumentar, o sea, lo vamos a trasladar más hacia la derecha, o sea, más hacia, entre comillas, más posibilidades de daño crítico, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que este dije no lo podemos poner solo, ¿vale? Con Marily a mí me suele gustar, o sea, en este dije pondré otro de sobrecarga y dejaré este de crítico, ¿vale? También por lo que estuve viendo, también vale poner doble crítico y uno de sobrecarga, ya depende. Si queréis más RNG o menos RNG. Después, entrando más en materia, ¿hay algún otro dije para Marily que le sirva? Vale, de los recomendados, recomendaría el de combate, ¿vale? Que es el que justamente tengo aquí, ¿vale? Y el del glorioso no. ¿Por qué? Porque nos da puntos de vida. Y los tiradores, según sus estadísticas básicas, son los que menos vida tienen. O sea, este 7% es nada y menos con ellos, ¿vale? Teniendo en cuenta el caso de los tanques, ¿no? Que en el tanque siempre recomendaba dijes que dieran vida, armadura. En este caso, no pilléis ninguna estadística defensiva con los tiradores, porque esa modificación que le vais a hacer es mínima y os va a rentar mucho más pillar crítico, índice de crítico, probabilidad más de crítico, pillar más daño, velocidad de ataque, ¿vale? Y ojo, habría otro que no sirviera mucho, que es el de celeridad, si mal no recuerdo, y fuerza de... el poder de habilidad, ¿vale? ¿Cuál es el problema de este? Que al final, o sea, si ya habéis visto otros vídeos, el poder de habilidad, ¿vale? Se basa aquí abajo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el poder de habilidad lo vamos a tener repetidas veces, mientras que la fuerza de habilidad va a ser en la primera. Con lo cual, el poder de habilidad es algo que verdaderamente nos serviría, ¿vale? Y diréis, Mako, ¿y tú por qué no lo tienes aquí puesto? ¿Vale? Porque al final yo lo que estoy poniendo, o sea, estoy variando, he estado variando muchos, y al final me he decidido quedar con el dije glorioso. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque justamente por RNG el boss me mataba si no ponía este dije, ¿vale? O sea, había momentos en los que el boss pegaba un crítico y me mataba. Si quería evitar ese crítico, tenía que poner este dije en concreto, ¿vale? Con lo cual, fijaos que modificando un poquito los dijes podemos conseguir esos mejores resultados, ¿vale? Quitando esto de Marily, ¿vale? Vamos a pasar con Odi, que es uno de los que más se suele usar, ¿vale? Y como podéis ver, el dije que yo más estoy usando es el vendaval, ¿vale? Fijaos que aquí no lo tengo puesto porque no lo tengo. ¿Cuál sería otro que yo recomendaría mucho? El arcano, ¿vale? Porque Odi es un pseudomago, o sea, está todo el rato tirando dardos. Y sí es verdad que el poder de habilidad, o sea, como las ultis acumulativas, sería un dije muy, pero que muy bueno, ¿vale? El aguileño no lo recomendaría porque sería solo para la primera, ¿vale? El sanguinario no lo recomendaría porque drenaje vital al final para odio, o sea, para los tiradores, en el momento que los focusen van a morir, van a explotar. El vendaval
que es el que yo ahora mismo tengo puesto. Sí lo tengo puesto sencillamente porque no tengo ningún otro dije, ¿vale? Como podemos ver aquí, que dé celeridad, como es el caso de Marily, ¿vale? Como podemos ver, ningún dije que yo tengo aquí ahora mismo da celeridad. Entonces, como no tengo celeridad, la mejor estadística por debajo de celeridad es la velocidad de ataque, ¿vale? Entonces, los dos dijes que yo pondría aquí sería el de velocidad de ataque, ¿vale? Y en caso de que tuviéramos el de poder de habilidad, pondría el de poder de habilidad, ¿vale? Obviamente, el dije arcano yo lo pondría más para PvP y el de vendaval yo lo pondría más para onírico, ¿vale? Pues vamos a pasar con Cecia. Cecia, como podemos ver aquí, yo la tengo con el dije explosivo sencillamente porque hay veces que la estoy usando en arena suprema y necesito que su primera ulti, o sea, su primera definitiva que tire, sea lo más fuerte posible, ¿vale? Y sea lo más devastadora que pueda, ¿vale? ¿Qué otros dijes se puede utilizar en PvP? Otros dijes que se pueden utilizar en PvP es el de Guepardo, porque nos da celeridad. Como ya hemos dicho antes, es mejor que la velocidad de ataque, porque la celeridad va a modificar no solo la velocidad de ataque, sino la velocidad de las habilidades, con lo cual nos viene muy bien. ¿Cuál es el problema del Guepardo? Que nos da puntos de vida. Y como ya hemos dicho, con los tiradores, lo único que no queremos es puntos de vida y defensas, ¿vale? Entonces, ¿qué otro nos vendría muy bien? El determinado. ¿Por qué? Porque nos da fuerza de habilidad, como queremos aquí previamente, ¿vale? Como estamos viendo aquí, nos da fuerza de habilidad y nos da energía al impacto. O sea, cada vez que golpeemos vamos a ganar 15 de energía extra. Con lo cual, si ponemos los 3, vamos a ganar 45 de energía extra. Prácticamente estaríamos ganando el doble de experiencia de energía al impacto, con lo cual está muy pero que muy bien, ¿vale? Mako, yo no tengo ni justamente ni el explosivo, no tengo ni el determinado, ni el de Guepardo. ¿Puedo poner el vendaval? Sí, lo puedes poner, ¿vale? Pero, como ya habéis visto, hay dijes mejores para Cecia. Mako, para Cecia en onírico, es que no tengo otra cosa. ¿Cuál pondrías? Yo pondría el de vendaval, ¿vale? Sí es verdad que aquí tendrías, no sé si es el arcano, ¿vale? Que como que lo puedes tirar varias veces. Y el tema del hechizante, que es para la ulti. Pero para mí yo creo que estaría entre estos cuatro, ¿vale? Ya a vuestra conveniencia o para que al final lo queráis, ¿vale? Utilizar. Pasando de Cecia, vamos a poner a Brion. Que Brion sí es verdad que es un carry que he visto y que mucha gente en cierta manera suele usar, ¿vale? Con lo cual vamos a ponerlo en orden, ¿vale? Brion, entrando en sus habilidades más o menos por encima, rápidamente. Brion es un personaje que en cierta manera lo que queremos es burst y en el momento que tengamos la táctica ofensiva podemos evitar un golpe fatal, como podemos ver aquí, ¿vale? Y en Supremo Plus lo que hace es que en el momento que Elona desaparezca, vamos a conseguir más hojas, ¿vale? O sea, más ataques con Brion. Entonces, ¿qué dije sabiendo esto? ¿Qué dije querríamos, ¿vale? Lo que nos recomendarían aquí sería crítico y velocidad de ataque, y aquí ataque y velocidad de ataque, ¿vale? Para mí, yo creo que sería o poder de habilidad, o sea, buscar un dije que tenga poder de habilidad. Creo que no hay otro más. Vale, pues entonces sería o el arcano para burstear con el pájaro, o sea, cada vez que casteemos, cada vez ser más fuerte, ¿no? Esa segunda, esa tercera ulti. O podríamos ir con el dije explosivo, o sea, ir con la primera vez que te pille, entre comillas, Brion, explotarte, o sea, ir con todo, ¿no? Con Brion. Estos serían mis 3 tiradas, o sea, sería con o el explosivo o el tema del arcano, o en cierta manera el despiadado por el tema del crítico, ¿vale? O sea, buscar ese crítico, ese impacto crítico y destruirte con un crítico muy acertado, ¿vale? ¿Podríamos poner el titánico? Sí, ¿vale? El problema es que veo que el despiadado con la velocidad de ataque podemos ganar un poco más que con el ataque, ¿vale? Quitando estos, ¿serviría Brion para onírico? No, no lo vería, no veo ningún dije que lo meta en onírico. Pero en arena sí le veo algunos y lo he visto en arena. O sea, he tenido algunos en arena suprema que iban full agresivos, en plan con el dije arcano. Y la verdad que me han explotado. O sea, no me he esperado el daño y he tenido que poner un Brutus al principio para que resista el daño. Literalmente, ¿vale? Y ahora vamos a pasar con Dionel, ¿vale? Para la gente que lo haya sacado, por si lo estáis pensando en sacar, etcétera, etcétera, ¿vale? Dionel con los dijes, tanto con la habilidad de temporada más los dijes, es un personaje que ha ganado muchísimo. ¿Por qué? Porque primero tenemos el dije del carnicero, que nos da crítico y mejora de crítico. Y tenemos que entender una cosa. Dionel es el personaje con diferencia, ojo, con diferencia,
que más crítico hace. Porque además hace crítico en área. ¿Vale? Con lo cual, el dije del carnicero aquí sí que están muy acertados. Pero hay un dije aquí que yo lo pondría como top 2 si no fuera... O sea, lo pondría por encima del carnicero si no fuera por una cosa, que es que da justamente puntos de vida, ¿vale? Que si mal no recuerdo es este, el dije robusto, ¿vale? El dije robusto nos da energía al impacto y es uno de los mejores dijes para Dionel, sencillamente porque Dionel, su lanza, atraviesa a todo el mundo, con lo cual Dionel en un solo impacto puede atravesar a los 5 y ganar 5 veces 15 de energía. ¿Esto qué significa? Que Dionel en un solo impacto podría estar ganando 75 de energía con un solo dije. Esto significaría que si tiene 3 dijes e impacta la lanza a los 5, significaría que en líneas generales Dionel con una lanza podría estar generando 225 de energía más la energía base que ganara. O sea, si mal no he hecho mal los cálculos, ¿vale? Dionel podría estar más tiempo en el aire que pegando básicos. Telita, ¿vale? Entonces, este para mí sería el tier 2 de Dionel solo y exclusivamente porque tiene puntos de vida, que como ya hemos dicho es lo peor que se le puede dar a un tirador, ¿vale? Si tuviera otra cosa que no fueran puntos de vida, para mí estaría por encima del dije del carnicero, o sea, pero de lejos. El problema es que como el dije del carnicero nos mejora el crítico y nos mejora la mejora de crítico, por eso estaría un poco por delante. Pero ojo, el dije robusto no está pero que nada mal, ¿vale? Incluso para mí, yo le pondría un dije robusto a Dionel para que gastara muy rápido, ¿vale? Pero, ojo, el resto de dijes yo los dejaría normal. O sea, no es algo por lo que perdería la cabeza. El único que se le acerca es el titánico porque nos aporta un poco de crítico. Y ya está. O sea, el resto son muy mediocres para Dionel, ¿vale? Son demasiado genéricos. Después tenemos a Riz, que al igual que Dionel, tiene el dije de carnicero. Y hay alguien en mi arena suprema que lo está llevando con esto. Y es un hijo de la gran puta, ¿vale? Sencillamente porque su primer básico, ¿vale? O sea, Riz, en cuanto empieza la pelea, pega un básico a alguien, al más cercano. ¿Qué ocurre? Que Riz con Odi es capaz de one-shotearte un personaje. Porque Riz te lo deja tan bajo de vida que Odi lo ejecuta. Con lo cual, ¿qué está ocurriendo? Que incluso ahora, por ejemplo, que está el casteo automático, hay alguien que me lo está poniendo en la casilla que castea automáticamente. Y claro, va con full dijes de carnicero y como tenga un buen try, literalmente me explota la mesa, ¿vale? Y le tengo que poner o una Coco o una Headwind para pararle todo el daño, ¿ok? ¿Pondría algún otro? O sea, ¿pondría, por ejemplo, el titánico? No. El único, ojo, el único que yo pondría es este, que me da ejecución, ¿vale? Es el único que yo pondría. Como compensación, ¿no? Si no tenéis el de carnicero. ¿Pondría el arcano? No, o sea, yo iría más a porque Riz pegue una ulti con la fuerza de habilidad y destruya el tablero. No esperaría que Riz tire demasiadas ultis, ¿no? Dentro de los que no tengo, si os fijáis, casi todos dan o vida, ¿vale? Como podéis ver, o vida aquí, o por ejemplo, este sí es lo único que es el explosivo, pero fijaos que todos los de aquí dan vida, ¿vale? Entonces, en líneas generales, yo optaría entre estos 5 que tenemos aquí, quitando incluso el sombrero, o sea, el hechizante yo lo quitaría y pondría o los 2 rojos o uno de estos 2 morados, ¿vale? Prefiriendo más entre el destructivo y el carnicero, ¿ok? Pasando con Riz, vamos a pasar con Lika, que es un personaje que no lo tengo subido, pero es un personaje como tirador secundario que aporta mucho, ¿vale? Es un personaje que lo he estado viendo en algunas peleas y la verdad que da miedo porque Lika empieza como Eiron, o sea, empieza tirando su ulti, empieza tirando esos meteoritos que te bajan la armadura. ¿Qué ocurre? Que si a Lika le bufamos, si mal no recuerdo, creo que tenía uno que nos da poder de habilidad, no, fuerza de habilidad, lo que estamos buscando. El aguileño, si con Liga pillamos el dije aguileño, que lo que hace es que nuestra primera habilidad de Ultimate sea mucho más poderosa, lo que podemos hacer es que Liga, cuando tire su primera andanada de arco, o sea, su flecha de cometa, fijaos aquí que es cuando tira la flecha y caen los cometas, lo que vamos a hacer es que este 20% lo vamos a poder subir muchísimo, ¿vale? Obviamente, para mí, Lika como más, o sea, cuando más gana, fijaos que aquí vamos a otorgar mucha más velocidad de ataque, o sea, fijaos que aquí vamos a
tirarnos mucho más tiempo con la reducción de defensa física al enemigo. Pero yo creo que Lika, cuando más puede ganar, es no con... O sea, el dije aguileño le viene muy bien, ¿vale? Pero yo creo que uno de los que mejor, entre comillas, le puede venir es el tema de... A ver si lo encuentro aquí. El dije de combate. ¿Por qué? Porque nos da celeridad y nos da crítico, ¿vale? Y podemos buscar ese hit de crítico, ¿vale? Si no, el dije místico, para mí, yo creo que sería el top 1. Y en el top 2 yo creo que sería el dije de combate y el dije aguileño, ¿vale? Ya dependiendo qué estaríamos buscando. El resto se podría poner, yo creo que sí, sería el guepardo y el arcano harían un buen papel, pero el resto no la vería tanto, porque el resto son dijes que le potencian su velocidad de ataque, o sea, la potencian mucho a ella como individuo, no como personaje, con lo cual no lo vería, ¿vale? Y ya por último vamos a pasar con Atalanta, que la verdad que me ha parecido lo mismo, o sea, la he encontrado, creo que ha sido una vez en Arena, no en la Arena Suprema, sino en el nuevo evento, y me ha sorprendido, sencillamente porque con los dijes de carnicero, o sea, si alguien la ha sacado, hace muy buen papel, o sea, te one-shotea. No me lo he esperado, o sea, no me lo he esperado para nada, sencillamente porque puede hacerte un combo del látigo, chocarte con un enemigo, tirar su ulti y golpearte, y la verdad que da miedo, da mucho miedo. Y un dije que también le viene muy bien es el de... No sé si Atalanta lo tenía o me he equivocado con ella. Disculpad. No, no lo tiene. Vale, menos mal que no lo tiene. Pensé que si tenía el de... el de ejecución, la verdad que iba a ser un problema, ¿vale? Porque Atalanta también escala con ello. Con lo cual, para mí, Atalanta, en caso de que alguien la tenga, serían los dijes de carnicero, el dije agudo porque nos da celeridad, ¿vale? Y el dije de combate, porque igual nos da celeridad y nos da crítico, ¿vale? Teniendo esto en cuenta, ya acabaríamos con todos los tiradores que hay. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, dale like, suscribiros, activad la campanita. Y como siempre, tenemos la comunidad de Discord abajo, ¿vale? Entrad, ahí respondemos a todas las preguntas. Y cualquier duda o composición o lo que sea, ahí de verdad estamos siempre. Y nada, espero que os haya gustado. Como siempre, dale like, suscribiros y nada, activad esa campanita para no perderos este pedazo de contenido que os traigo siempre. Como siempre digo, un saludo, chao, chao, hasta la próxima. Adiós.